Clínica de Oftalmología San Diego. El doctor Sergio Jaramillo Ángel. El doctor Sergio Jaramillo es médico general de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialidad en oftalmología de la clínica Foscal y subespecialista en córnea, retina y vítreo también de la Foscal. Actualmente se desempeña, trabaja en la clínica oftalmológica del Café y en la clínica Ángel, y nos va a compartir su pasión por las orquídeas, que parte de una tradición familiar, como él nos va a contar. Así que buenas noches y disfrútenla. Muchas gracias a todos los de la Clínica San Diego por esta invitación. Mauricio, muchas gracias, y Catalina Montoya y Ana Isabel Rivera, que me contactaron para que les compartiera un poco de este hobby. Antes que nada quería contarles por qué terminé yo metido en el cuento de las orquídeas. Mi abuelo, que también era oftalmólogo, era un apasionado de este tema, y cuando él falleció, pues quedaron todas sus plantas para ponerles cuidado, y pues yo decidí coger esa herencia, y pues mi mamá, que en ese entonces pues yo todavía estaba muy joven, me patrocinó el hobby. Entonces desde ahí empezó todo, y quiero empezar esta charla con esta foto, porque esta foto es quizás la graduación en todos los años de esfuerzo y cultivo que he tenido. Esta es una Cattleya violácea, en la cual, en una exposición de orquídeas en el año 2004, pues tuve la fortuna de barrer con todos los premios. Y pues cuando uno tiene, digamos, ese tipo de premiación, tiene la oportunidad de dar de ponerle el nombre que quiera a esa subespecie. Entonces esta es la Cattleya violácea Sergio, que ganó pues de todo en ese entonces. Y aquí está pues ya cuando estaba en el cultivo con todos sus premios. Entonces, ya para hablarles algo de un poco más, de entrar en tema de las orquídeas, la familia de las orquídeas es una familia muy grande, la componen más de 25.000 especies, y tenemos también más de 60.000 híbridos registrados, o sea, mezclas entre diferentes géneros de orquídeas. Su nombre viene del griego orquis, que significa testículo, y de forma porque la describieron inicialmente con unas plantas que tenía este par de tubérculos en la parte inferior, que parecían pues unos testículos. Son más o menos unos 800 géneros distribuidos en todo el mundo, excepto en los desiertos y polos, pero las podemos encontrar en todo el resto de climas y alturas. Colombia es el país con la mayor variedad de especies registradas. Tenemos 4.270 especies registradas. Y otra cosa que les quiero hacer especial énfasis es que la mayoría de las orquídeas son epífitas. ¿Esto qué significa? Que ellas crecen sobre otro vegetal o un objeto como soporte, pero no son parásitas, como la mayoría de la gente cree que las orquídeas son una planta que se le pega a otra y se le absorbe todo. No, ellas simplemente se fijan digamos, a un árbol, y lo usan para soportar su crecimiento, pero ellas obtienen la nutrición por otros lados. Hay también orquídeas que son litofitas, o sea, que crecen sobre rocas. Hay muy poquitas que son terrestres, y en Australia se han encontrado orquídeas de crecimiento subterráneo. La mayoría de las orquídeas tienen sus tallos que forman estas excrescencias que hay acá, que se llaman pseudobulbos. Estas pseudobulbos son estructuras que funcionan como almacenamiento de agua, y finalmente la planta termina pues en la hoja, que puede ser unifoliada o bifoliada cuando tienen dos hojas. Las orquídeas pueden presentar dos tipos de crecimiento. Uno es el crecimiento simpodial, que es como esta Cattleya que tenemos acá, en la cual vemos la planta que se va ramificando y va creciendo hacia los lados, por decirlo así.
Y tenemos el otro tipo de crecimiento, que es el crecimiento monopodial, en el cual la planta va creciendo en un solo tallo hacia arriba, como esta muy común que les estoy mostrando acá, que es la Phalaenopsis. Pues también muy grande. Nuevo, tiene un crecimiento limitado. Si podemos, ¿me están oyendo? Sí, doctor, se escucha bien y se ve bien. Sí. Estamos inestables. Bueno, cada renuevo tiene un crecimiento limitado. Esto significa que si ustedes ven acá, este pseudobulbo, aquí tiene una parte que se llama la yema axilar y de allí, pues aquí nos queda una y en el otro lado salió otra. Por lo tanto, en este nuevo brote, aquí está saliendo una yema axilar y muy probablemente por el otro lado hay otra yemita axilar, ¿sí? Entonces, de cada renuevo usualmente nos dan dos yemas axilares y de ahí no se puede pues, ramificar más. Esto es importante para tener en cuenta a la hora de la resiembra, que les voy a hablar más a raíces que son aéreas. Ellas nos van a dar, además de todo, soporte para la planta y son las encargadas de captar los nutrientes. Tienen una particularidad y es que tienen una epidermis esponjosa, que es esta parte blanquecina que les señalo acá, que son las encargadas de absorber el agua y también de proteger la raíz que está en el interior de ese velamen. La flor de la orquídea es una flor, pues que hablamos que es una flor muy compleja por el tipo de modificaciones que ha tenido, ¿sí? En las cuales tenemos 3 sépalos, que son este que está acá, este que está acá, este que está acá, y 3 pétalos. Estos dos y el labelo es un pétalo modificado, pues. Aquí les voy a desintegrar una flor de una lelia, en el cual, pues, aquí está la flor completa, y en esta foto de mano derecha retiramos los 3 sépalos dorsales, quedan solamente los 2 pétalos y el labelo, ¿sí? Y si ya retiramos los otros 2 pétalos, quedamos con el labelo, y el labelo está envolviendo una estructura que se llama la columna o gimnosperma, que es el sitio donde ocurre la polinización. En esta otra foto ya quité el labelo, en la parte blanca nos queda la columna como tal, y esta parte es el ovario, que es donde se van a formar las semillas. Aquí quise voltear la columna o el gimnospermo para mostrarles esta parte, que es donde si ustedes ven estas partecitas amarillas, es el polen, unos polinios que ya están ubicados en la parte, pues, para la fertilización. La función del labelo, que es este pétalo modificado, es principalmente atraer al polinizador para que llegue a la columna y servirle también como una plataforma de aterrizaje al polinizador para que entre allí y haga el proceso de fertilización. La columna, entonces, como les dije, es un órgano reproductor, contiene las polinias, que son estas partes de acá, el estigma, que es donde se van a depositar las polinias, y como les dije, su función es atraer al polinizador, sea por apariencia, porque muchas veces el labelo toma formas que pueden simular la pareja hembra o del insecto que va a llegar, o también sea por olor o por néctar. Este video que les voy a mostrar acá es para mostrarles una especie de orquídeas que se llaman los catasetos, para que vean lo chévere como el insecto, al tocar esta parte que está acá en la columna, le dispara los polinios y después el insecto hace la polinización. Ahí se ve perfecto. Miren que es con un toque muy suave que ocurre el disparo, pues, de los polinios, y entonces estos polinios se pegan al insecto y el insecto después los lleva aquí a esta parte a generar, pues, la polinización.
Las orquídeas pues han tenido mucho tipo de modificaciones para atraer a su polinizador específico. Este es otro video en el cual les estoy mostrando en la misma lelia cómo pues podría uno sacar los polinios y después llevarlos al estigma para pues adherirlos y generar el proceso de fertilización. Esto es otro video en el cual pues me ayudó la persona de la finca que nos ayuda en el cultivo para mostrarles el mismo proceso de polinización, que es todo lo que tendría que hacer el insecto para polinizar la orquídea y que se formen las semillas. Ahí ya tengo los polinos adheridos y los llevo a esta parte inferior de la columna, en la cual hay una estructura como babosita, como pegotuda, y se adhieren allí. Bueno, así es como ocurre el proceso de polinización. Bueno, esto es otro esquema pues de la flor de la orquídea como tal, en este caso de una vainilla, y en la parte posterior que ocurre, una vez ocurre la polinización, pues en los ovarios empiezan a formarse las semillas, y las semillas producen estas cápsulas que alojan cantidades, miles, hay veces hasta millones de semillas. Quiero mostrarles en este video, esto es ya una semilla que abrió para que miren la cantidad de semillas que pueden llegar a salir de un ovario fertilizado. Bueno, las semillas salen y se requiere de una relación simbiótica de las semillas con un hongo que le provea azúcares para que ocurra el proceso ya de crecimiento de esas semillas. Ahí les pongo en la flecha roja, ese hongo verdecito es muy común verlo en los árboles, y allí, si las semillas caen en esta zona, es muy probable que nos ocurra una germinación pues, de esa orquídea. Para el cultivo como tal, es muy importante que tengamos en cuenta qué especie de planta vamos a tratar. La luz, la temperatura, el medio de cultivo, la aireación y la humedad, los nutrientes que le vamos a dar a esta planta y las condiciones de luz. En cuanto a la luz, es importante que la planta reciba todo el espectro. No debemos usar cubiertas o techos de color, como hay mucha gente que le pone a los viveros unas tejas como verdosas, porque ahí estamos eliminando todo el rango completo de la luz, ¿sí? La cantidad de luz varía según especie, usualmente requieren el 60% de luz, o sea, que tengan alguito de sombra. Si tenemos mucha luz, las hojas de las plantas se nos van a poner muy amarillas, y por el contrario, si hay muy poca luz, las hojas van a coger un verde intenso y pues muy oscuro, ¿sí? Lo ideal es tener unos verdes medio claros, duras y firmes, y eso nos dice que tenemos buenas condiciones de luz. Esta foto es para mostrarles pues cómo es el acceso al vivero. El vivero está cubierto en esa tela de sarán que nos está dando más o menos un 60% de penetración de luz, y esto ya es una foto de viveros por dentro, pues con todas las plantas allí, y pues para que vean la estructura del techo con estas telas de sarán que les estoy comentando. La temperatura, como les dije, tenemos orquídeas que van desde los climas muy fríos, más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Aquí en el Nevado uno sube allá o al páramo de Letras y puede encontrar orquídeas, hasta climas pues calientes al nivel del mar. Ellas usualmente toleran algunas variaciones. Lo que sí está claro es que tenemos que tener presente la temperatura o el clima del cual está esta planta acostumbrada, porque si tenemos una planta de clima frío, no la vamos a poder llevar a una tierra caliente. Es usualmente más fácil subir una planta de clima caliente hacia un clima un poco más frío que viceversa. Del frío para caliente, eso es prácticamente imposible. El otro tema que hay que tener clave pues, en cuenta es que las bajas temperaturas nocturnas son las que nos inducen la florescencia. Entonces, tenemos que aprender a jugar con esto.
El otro, la otra situación que hay que tener en cuenta es el origen de la planta, es de dónde va a ser también, porque si son plantas de bosques muy húmedos, pues debemos tener sustratos que nos retengan humedad, mientras que si tenemos plantas de ambientes calientes, pues tenemos que garantizarles una muy buena aireación y una humedad ambiente importante, porque recuerden que ellas obtienen los nutrientes por medio de sus raíces que son aéreas, entonces necesitamos que puedan chupar agua, ¿sí? Medios de cultivos hay muchos, el más común es este que les tengo acá en la izquierda, que es el pino pátula. Eso es una corteza de un pino, que es esta que está aquí en la parte inferior, y la corteza de pino pátula la podemos pues, digamos, fragmentar en pedazos dependiendo más finos o más gruesos del el tamaño de la mata. El otro que se puede usar es el que está ahí a mano derecha, es el musgo. Hay que tener en cuenta que pues, el musgo es muy bueno, el musgo se termina pudriendo y pues el musgo lo estamos obteniendo usualmente de páramos, entonces, o de sitios muy húmedos. Entonces, esto es un medio de cultivo que hoy en día está muy protegido por las autoridades ambientales, porque pues al sacar musgo podemos estar también dañando ecosistemas en otros, pues en estos sitios donde crece el musgo. La cáscara de coco es otro medio muy común. El sarro, que es la raíz de los helechos arbóreos, que es lo que se ve muy comúnmente en los cuernos de venado, y ya piedras o granito o cascarilla de arroz. Siempre tenemos que tener muy presente que se debe tener una muy buena relación de las raíces. Debemos garantizar un buen drenaje de la materia y del sustrato, y tener presente que si tenemos plantas pequeñas con raíces pequeñas y finas, debemos usar medios más bien finos, y si tenemos plantas grandes con raíces gruesas y largas, podemos usar medios gruesos. Así debe ser las materas. Miren el mundo de huecos que tiene la matera en la parte inferior. Incluso podríamos hacerle perforaciones en las partes laterales a la matera, y así es más o menos la distribución que debemos hacer en la matera del medio, y en la parte inferior piedras para que nos den una muy buena filtración. También se puede usar en la parte inferior trozos de icopor, o podemos usar trozos de carbón, y ya después el pino. Para la fertilización, este es un abono que me gusta mucho. Yo uso el Nutriplex, y el Nutriplex lo preparo a razón de 1 gramo por litro de agua. Se fumiga directamente a la raíz. Si ustedes ven, ahí les puse la composición de nitrógeno. En el naranja es nitrógeno al 30, y en cambio en el morado lo que se baja es el nitrógeno y se sube el fósforo. Entonces, en el que tengo acá el naranja es el que uso, digamos, como crecimiento para que la planta crezca. Fumigo semanalmente durante 3 meses, y después, para inducirle florescencia, me paso al A1 que está morado, pues, que es el que tiene el fósforo alto, para inducir una florescencia. Voy a hablarles específicamente de 2 especies que son, digamos, las más comunes que usamos digamos que tenemos en la casa, pues, o que le regalan a uno. Una de ellas es la catleya. La catleya es una orquídea que es de clima un poco más cálido, 22 a 30 grados en el día y 14 a 18 grados en la noche. Debe tener más o menos un 60 a 70% de luz. Muy buena ventilación, ambientes húmedos. Es la orquídea típica de los bosques húmedos tropicales, de nuestras selvas, pues. Y la otra orquídea que les voy a hablar es la Phalaenopsis. Es la orquídea hoy en día la más comercial en el mundo. Hay cultivos supremamente tecnificados en la China, en Taiwán y en Holanda, en los cuales producen masivamente estas plantas, y por eso se han vuelto tan comunes. Las Phalaenopsis son de origen asiático, son de bosques húmedos y cálidos. Crecen en los tallos de los árboles, donde pueden descolgar las hojas. Si ustedes ven, la Phalaenopsis es como de hojas derramadas, por decirlo así, y florecen con poca luz. Es decir, son plantas que fácilmente podemos tener en el interior de la casa y nos van a florecer.
La fluorescencia en las Phalaenopsis es activada por cambios en las temperaturas del día-noche y, digamos, conviene que en las noches sean, pues, digamos, más frescas. Más o menos ellas están acostumbradas a 22 a 30 grados al día y 20 a 24 en la noche, pero si queremos inducirles fluorescencia es mejor bajarla a una temperatura de 17 a 19 grados durante 3 a 4 semanas. Esto, digamos, lo podemos hacer en sitios calientes, pues estamos en la costa o ustedes están pues, en Medellín, que Medellín hoy en día ya es muy caliente, se pueden entrar en la casa a la casa por la noche, o si pues en la noche allá también hace friecito, esto nos va a ayudar a inducir el botón de fluorescencia. La humedad de la Phalaenopsis debe manejarse más o menos entre el 50 y el 80% y una luz del 70 al 80, que es perfectamente la luz que tenemos en el interior de la casa. Garantizarle, eso sí, una muy buena ventilación, entonces conviene que le tengamos abierta pues la ventana. Lo otro importante con esta planta es que debe tener muy buen drenaje en el fondo, el sustrato, que usualmente es el pino pátula que les acabo de mencionar, debe ser grueso y la planta debe estar enterrada hasta que las hojas queden descansando sobre el sustrato. No debemos enterrar más las hojas porque si no se empiezan a podrir. Otra cosa es que las orquídeas de Phalaenopsis se deben resembrar cada 2 años y ya les dije que debemos abonarlas cada 8 días. Para esta planta en particular, 3 reglas de oro. Nunca se debe dejar agua en la corona de la planta en las noches, o sea, como en el cogollito donde van saliendo las hojas en la parte superior, porque se pudren muy fácilmente. Por esto mismo es ideal cultivarlas en interiores, y lo otro es que las debemos regar en la mañana, que es el momento en el que ellas están absorbiendo la mayor parte de agua para sobrevivir, digámoslo así, todo el día con esa carga de agua que les dimos durante la mañana. Ya hablando en general de las orquídeas, del cultivo en materia plástica, que es lo más común que tenemos, siempre que nos den una planta, por ejemplo, si nos llega de regalo, que se adquirió en un vivero, que la compramos en una exposición, debemos revisar que no vaya a tener ninguna enfermedad y debemos tenerla, digamos, un tiempito en cuarentena antes de ingresarla al cultivo. Asegurémonos siempre que esa materia tenga muy buen drenaje inferior y que la planta siempre esté adecuadamente fija a la materia, porque hay un adagio que dice que planta suelta, planta muerta. Una planta que se mueve mucho, se le lesionan muy fácilmente las raíces y pues no se va a morir, no va a tener una oportunidad de crecer bien. Entonces, esto lo podemos obtener enterrándola muy bien con el medio de cultivo, o si ustedes ven, muchas veces las orquídeas nos vienen con una vara de alambre que nos va a dar, digamos, nos va a servir como guía y nos va a servir también para fijar la planta. Aquí les voy a mostrar un proceso de resiembra de una catleya. Si ustedes ven, lo que les quiero mostrar en esta foto es que aquí tenemos lo que se llama, como decir, una unidad funcional. Es un pseudobulbo. Si ustedes ven acá tenemos, mejor dicho, 4 pseudobulbos. Tenemos el que tiene la etiqueta blanca, que es, digamos, el más antiguo. Hacia mano izquierda viene otro y hacia mano izquierda viene un rebrote que en la parte de abajo tiene una yema axilar. Y lo mismo hacia la derecha del pseudobulbo que tiene el letrero blanco, tenemos otra yema axilar. Siempre debemos garantizar, idealmente al momento de hacer una resiembra, que haya un brote nuevo y por lo menos 2 o 3 pseudobulbos de ahí para atrás que nos sirvan como soporte y como, digamos, mecanismo, algo de nutrición por medio del agua que está retenida en esos pseudobulbos para el brote nuevo que va a crecer y las raíces nuevas. Aquí pues les hice un zoom para que miren las raícitas nuevas como son verdes, digamos, mucho más vitales, mientras que las raíces viejas se van a ver cafés, que ya les voy a mostrar cómo es ese proceso de resiembra. Entonces, en el proceso de resiembra, siempre que vamos a cortar una planta, debemos esterilizarla. Entonces, de esterilizar la herramienta. La herramienta se puede esterilizar, en este caso lo estamos haciendo con un mechero, o se puede esterilizar pues, con alcohol o con fungicidas e insecticidas, pues, y sumergirlas allí.
En este caso, pues la sumergimos después de haberle hecho con el soplete, la sumergimos en agua fría para que no se le dañe el filo y procedemos a cortar la flor, pues digamos que ya está feíta de la planta, y acá vamos a proceder a quitar las raíces viejas de los pseudobulbos, digamos, más antiguos. Ven, son esas que les estoy mostrando para la resiembra en la matera. Entonces miren, todo eso se corta a raíz. Todo esto lo vamos desechando y dejamos únicamente las raíces que están más nuevas para fijarlas en la matera. Entonces ahí nos quedó la planta con sus raíces. Ahí se ven las dos yemas axilares, ahí donde termina ese bulbo. Y al momento de introducirla en la matera, tenemos que tener muy presente que el pseudobulbo más antiguo debe quedar contra el borde de la matera, de tal forma que la planta pueda crecer un par de años con los rebrotes nuevos dentro de la matera. Si la sembramos la planta muy central en la matera, pues los pseudobulbos y los brotes nuevos se nos van a salir muy pronto de esa matera. Entonces es clave esa posición. Vamos a poner entonces el medio, yo ya puse en este matero abajo las piedritas y ahí vamos a poner la planta. Recuerden pues el pseudobulbo más antiguo acá y procedemos a introducir en la matera el pino pátula, que es el medio. Le damos golpecitos para que ellos vayan, digamos, penetrando toda la parte de las raíces. Y finalmente, después de darle pues esos golpecitos, procedemos a fijar, digamos, a apretar el medio para que la planta quede fija. Ya les voy a mostrar cómo se va haciendo esto. Miren, ahí les vamos haciendo fuercita con los dedos para aprisionar la planta allí un poco, y la planta va quedando con un muy buen soporte dentro de la matera. Ahí vamos haciendo el proceso pues de fijado. Le ponemos un poco más va, digamos, compactando el medio allá dentro en la mata, y así nos queda ya fijo. Y finalmente, pues así nos queda la planta fijada. Finalmente, este es un abono también que se usa, que es un abono de liberación prolongada, que se llama osmocote, dura más o menos unos 3 meses. Lo echamos allí y finalmente, pues si ven aquí está la marca, que eso es clave, no podemos olvidar marcar la mata con la especie que tenemos al momento de terminar la resiembra. En cuanto a plagas, pues plagas para las orquídeas existen muchas. Les quise mencionar las más comunes. La primera, las babosas. Las babosas se nos comen las hojas y las raíces, entonces la forma de eliminar las babosas es poner cerca a las plantas cebos, que son básicamente hojas de lechuga. Ellas prefieren irse a las hojas de lechuga y pues en ese momento uno pues saca la babosa y la retira pues del cultivo. Las escamas o palomilla, esa se maneja muy fácil con triona o citrosal a 15 centímetros cúbicos por litro, y ya pues tenemos otro tipo de enfermedades mucho más severas como la pudrición negra o los virus, que pues eso sí, pues me pareció como que no viene mucho al caso, pues porque eso no es muy común en las orquídeas que tenemos en casa. Eso es básicamente todo lo que tenía para contarles sobre este hobby, y ya pues si tenemos alguna pregunta, quedo aquí a su disposición. Aló. Doctor Sergio, nos parece maravilloso pues que hayas compartido tu pasión. Se nota el conocimiento que tienes y que has venido adquiriendo no solo desde la niñez, pues por eso que recibiste de tu familia, sino que por supuesto has estudiado y has mejorado la técnica y toda la depuración del cultivo en las orquídeas.
Maravilloso. ¿Has participado recientemente en algún otro concurso o este año, o No, sea, pues es que con la pandemia después de quedamos pandemia? fregados. Este año hubo unas virtuales, pero yo ahí sí no tuve como tiempo pues de meterme a conferencias virtuales. Claro. Bueno, te voy a compartir unas preguntas que hay por acá en el chat. Bueno, y saludos. El doctor Carlos Restrepo te da un fuerte abrazo. Juan Leobardo Romero desde México saluda. La doctora Catalina Montoya te felicita por la excelente conferencia. Eh, el doctor Juan Guillermo Ortega te dice buenas noches. El tema del color FB, las hojas es complejo. ¿Cuál es el color ideal? Yo, si quieres, te hago la pregunta en vivo Oh, y en directo. bien. Yo tengo orquídeas, pues, y me gusta el tema, y entonces me encuentro que este hombre estaba explicando, Sergio estaba explicando que el color muy verde o un verde muy oscuro no es tan bueno. Entonces la pregunta que acaba haciendo, ¿cuál es ese tono verde que tú dices que es como en la mitad del camino? ¿Por qué? Porque yo peleo, te cuento como chisme, pues, que estaba ensayando poniéndole un poquitico de aloe vera, pues, de penca sábila, a veces como al tronquito de la orquídea, y funciona muy bien, o sea, rebrotan las hojas muy bien, pero naturalmente eso no tiene nada que ver con la florescencia. Y ahora que me entero, pues, que ese verde tan bonito no es tan bueno para las flores, Mira, me da un patatús. ahí te puse esta, pues yo todavía estoy compartiendo. Este es el verde ideal, digamos, en las catleyas, ¿sí? Si tenemos verdes muy oscuros, pues, o sea, yo esto lo quise hablar más que todo en la catleya como tal, Sí, correcto, que porque es mi pues si favorita tenemos también. pues ya, exacto, si tenemos pues ya, por ejemplo, estanjopeas o cosas así, esas son plantas de hojas oscuras, pero es que estamos hablando ya de plantas de climas muy fríos, ¿sí? Entonces las plantas de Correcto. climas fríos, pues por ende también van a tener sus hojas oscuras, ¿sí? Pero mira el verde, pues de la catleyas es un verde, es un Sí, verde más claro. claro, sin duda. Es ¿Sí? mucho más claro lo que yo tengo en la cabeza, pues, y lo que he visto en mis matas. De ese pueblo que no logro tanta flor. Otra pregunta que tengo que hacerte es que a veces ocurre este fenómeno, se caen todas las hojas. Y compro una mata muy bonita, no sé qué, y de pronto empiezan a caerse las hojas una tras otra y queda como el tronquito en la mitad, pero está verde, está vital. ¿Uno qué tiene que hacer en ese caso? Pero si usted está, si se caen, ¿de catleyas me estás hablando o de Sí, qué? señor. Bueno, No, y más de phalaenopsis. Realmente es en más las con la phalaenopsis. phalaenopsis, sí, porque es que la catleya es como más bien raro cuando se le cae la hoja es porque ya ese bulbo está muy viejo, ¿sí? Yo en ese caso evaluaría otras cosas, como por ejemplo el medio, ¿sí? Sí, ¿Cómo está el estado de ese medio? Que muchas veces ellas están diciendo como que como que se le cojo asco a este medio, entonces ellas empiezan como a botar y a botar hojas, ¿sí? Entonces ahí de pronto evaluar si el medio ya está muy viejo, uno, y dos, de pronto reforzar el tema de abono. Como te digo, este abono de crecimiento, a mí me ha ido re bien con ese. me gustaría mucho que nos mandaras ese dato más detallado de esas dos bolsas que mostraste, la naranjada y la morada, Con porque mucho no las gusto se tengo lo yo mando. registradas. Y me Listo. parece importante eso que estás explicando, que una cosa es lo que estimula el crecimiento de la planta y otra lo que hace florecer, pues la Claro, florescencia, y si digamos. ustedes ven las orquídeas, usualmente son de florescencias de una máximo 2 veces al año, entonces pues es muy Sí, bien que una vez pasa la correcto. florescencia a la orquídea le demos nutrientes, pero para que crezcan y para que la planta, digamos, mejore su vigorosidad y después ya la forcemos a inducirle la florescencia con el abono de florescencia y con manejando el tema de las temperaturas. Usualmente todas. Hablaste un poquito de clima y eso es importante. Yo tengo que decir que en Medellín a veces consigue uno que las phalaenopsis se mantengan florecidas, una locura, 6, 8, 10 meses, Mm. intercambiando un poquito las flores y Yo, todo aquello. Es una cosa increíble. Pero yo yo creo que acá es en que es un clima muy Manizales, adecuado. En yo Río acá en Negro, por Manizales, ejemplo, me da mucho más trabajo. yo acá en Manizales, digamos, Phalaenopsis, yo mantengo mi casa, pues, ¿no? Como una exposición, eso vive florecido, ¿sí? Sí. Mm. Bueno, pues me tendrás que dar la fórmula secreta, pues, por eso. Porque Bueno, a mí me pasa que algunas sí, pero otras no, no hay. Queda el bueno. registro fotográfico, pues, pero poco más.
Doctor Sergio, también nos están pidiendo algunos tips para la resiembra de las Phalaenopsis. Bueno, las Phalaenopsis ya se las mencioné allí. Entonces, las Phalaenopsis crecen hacia arriba, ¿no? Entonces, aquí no tenemos que tener presente pues el tema de los bulbos ni nada. Yo en las Phalaenopsis hay que tener pues varias cosas en cuenta. Ellas usualmente prefieren materas pequeñas, ¿sí? No porque tengamos una planta muy exuberante, con unas hojas muy exuberantes, la trasplantemos a una matera grande, porque eso le va a costar mucho tiempo, digamos, en crecer sus raíces, ¿sí? Y llenar esa matera de raíces. Entonces se nos va a gastar mucha energía la planta en eso, ¿sí? Mientras que si la ponemos en una matera que sea un poco más pequeña, es ideal. 2, quitamos las raíces viejas que están en la parte de abajo del tallo, ¿sí? Y que son esas raíces que son como cafés, que uno ve que ya no están cumpliendo ninguna función, ¿sí? Y al momento de sembrarlas, esas sí se siembran en la mitad de la matera, ponemos el drenaje abajo, yo pongo la planta de Phalaenopsis en la mitad y la lleno, como les mostré, con el medio, ¿sí? Cubriendo las raíces. Y una cosa muy importante es que recuerden que esta planta es muy susceptible a podrirse, entonces esta planta debe idealmente sobresalir un poquito de la matera y si ustedes ven, ellas usualmente son un poquitico inclinadas y con las hojas como caídas hacia abajo. Eso es porque la misma planta está buscando que haya un drenaje para que no se le acumule el líquido en el cogollito o en la corona, ¿sí? Entonces, esas son las 3 cosas que hay que tener presentes con la Phalaenopsis. Lo otro es, apenas hagas la resiembra, se debe, digamos, estresar un poquitico la planta en cuanto a limitarles un poco durante unos días el riego para que eso la obligue a que empiece a producir raíces y ya después le empezamos a dar un suplemento pues de agua, ¿sí? Y de abono, ¿no? Muchísimas Buenas gracias, noches, doctor. Sergio. Hola. Dale, adelante. Buenas noches. Habla Mabel Ospina, ¿cómo estás? Hola Mabel, ¿cómo estás? Bien, gracias. Pues yo no tengo la menor idea al respecto, pero hoy me di cuenta pues que yo no cometo sino errores con estas plantas. Este fin de semana tenía un par de orquídeas que ya las vi que se estaban quedando estrechas en las materas y las resembré. Y las resembré en tierra y les puse pues como la viruta encima. Entonces ya me estoy dando cuenta como que no debía haber hecho nada de lo que hice. Le tapé toda la raíz. Primero sácalas de tierra, o sea, me estás hablando de Phalaenopsis. No, ay, se me olvidó cómo se llama, la moradita de Catleyas. Ok, no, tampoco son terrestres, o sea, lo primero es sacarla de la tierra. Sí, esa era mi pregunta. Entonces voy, las saco y las pongo en una matera estrechita y sin tierra. O sea, la catleya no tiene que ser tan estrecha, ¿sí? Esa es más la Phalaenopsis. Mira, lo que tú necesitas es garantizarle que esa catleya pueda tener por lo menos unos 2 años más en esa matera, o sea, que le salgan unos 2 o 3 pseudobulbos más en esa matera, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el tamaño que debes calcular. 1, 2, drenaje abajo, piedras, icopor, carbón, ¿sí? Y después ya le pones el medio, que el medio debe ser ese pino. El medio no es tierra, ¿sí? La cascarita de pino o también la cáscara de coco. La cascarilla de arroz también se puede usar, pero debes tener presente que la cascarilla de arroz, por ser pues, tan finita, se pudre mucho más rápido, se descompone mucho más rápido. Entonces, al descomponerse, eso se vuelve como un apelmazado ahí de medio que no le permite una buena aireación a las plantas, pues. Perfecto, muchísimas gracias. Me sirvió muchísimo la conferencia. Bueno. Yo veo por aquí que Carlos Restrepo también tiene la mano levantada. Si quieres, puedes abrir tu micrófono. Sergio, buenas noches. Felicitaciones, hombre, por la conferencia, muy didáctico todo. Muchas gracias. Sergio, una pregunta.
Cuando estas hojas más inferiores se ponen algunas amarillas, pues el resto están verdes, ¿se recomiendan recortar o qué hacer con ¿Y este de caso? Phalaenopsis me estás hablando? Sí. Yo las recorto y las recorto de la siguiente forma. Les paso un tijeretazo como por la vena central y las rasgo hacia los lados y con eso las quitas. Ok. Muchas gracias, hombre. Bueno. ¿Cuál es la vida media de una orquídea? Cata, indefinida. Una orquídea bien cultivada te puede durar toda la vida, que ella se sigue dividiendo y dividiendo y dividiendo. ¿Cuándo vamos a tu casa a ver la exposición? Ay, cuando quieran. Que nos invite. Yo también quiero ir. Es hermoso, me consta. Es real. Debe ser divino. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su conferencia. De verdad que estuvo espectacular. Creo que para todos nos dio tips importantes para quienes aman las orquídeas. Creo que va a ser el comienzo de una nueva etapa con sus orquídeas en su casa. Entonces, a usted muchísimas gracias por su tiempo, por su disposición. Y bueno, los esperamos a todos la próxima semana. Bueno, pues, muchas gracias. Chao. Un abrazo, doctor Sergio, y a todos los presentes. Mil gracias de verdad. No, Sergio, Gracias. muchas gracias. Chao. hombre.